Muy buenas noches, mi nombre es Daniela Conejo y el día de hoy vamos a analizar un tema muy importante dentro del proceso de intervención educativa como lo es el diagnóstico. De acuerdo con Gloria Pérez, el diagnóstico implica el reconocimiento de manera detallada e integradora del problema y los elementos que lo conforman, es decir, las dimensiones que la problemática alcanza a tocar. De esta manera podemos evidenciar las causas del problema, los efectos y las acciones coherentes con dicho problema para la solución efectiva de este. Realizar un diagnóstico de acuerdo con la autora nos permite realizar diálogos en colectivo sobre una temática en particular, lo cual nos permite no solamente identificar el problema, sino establecer rutas de acción desde las cuales todos los miembros que están involucrados en el problema se sientan identificados y comprometidos con el desarrollo del proceso, es decir, de la intervención. El diagnóstico nos permite ubicar el problema central, identificar las causas de fondo y de acuerdo a esas causas que generan el problema, esclarecer planes de acción efectivos. El objetivo del diagnóstico de acuerdo con la autora es conocer la realidad. Entre más se conoce el terreno a intervenir, será más fácil identificar el impacto y los efectos de la intervención. Existen elementos necesarios para realizar un efectivo diagnóstico, de los cuales me gustaría resaltar la necesidad existente, la priorización de esa necesidad, entendiendo que surgirán muchas necesidades, pero es necesario focalizar los esfuerzos de acuerdo a los recursos en unas necesidades puntuales. Asimismo, otro elemento fundamental es la fundamentación, justificar el qué, por qué y para qué de la intervención y asimismo la fundamentación teórica, lo que va a evitar acciones aisladas y de simplemente reacción, es decir, pañitos de agua tibia, a acciones fundamentadas teórica, metodológica y epistemológicamente. La dificultad y al mismo tiempo la intencionalidad última del diagnóstico es llegar a comprender el problema y plantear acciones desde prácticas transformadoras. Un buen diagnóstico nos va a permitir identificar el verdadero problema y con base en ese problema entonces emprender acciones transformadoras, entendiendo el significado complejo de lo que significa intervención, que más allá de una acción es pensar prácticas desde la visión crítica de la realidad, una práctica que genera una verdadera transformación social. El diagnóstico está interconectado directa e indirectamente con las demás fases del proyecto. Por eso es indispensable realizar un adecuado diagnóstico para que entonces las demás fases puedan desarrollarse adecuadamente. Dentro de los textos analizados, me gustaría resaltar el de Arturo Barraza cuando habla de las técnicas de diagnóstico. Es muy importante identificar qué técnica vamos a utilizar, desde la cual él identifica dos tipos. Uno, la que identifica la necesidad real y otra, la que identifica la necesidad sentida. Desde mi perspectiva personal, estas tienen que estar conectadas, porque si bien es importante identificar una necesidad existente, con la cual podemos utilizar estrategias como técnicas como la encuesta, pero al mismo tiempo esa necesidad existente debe ser sentida e identificada por los actores que están involucrados en el proceso, a partir de, por ejemplo, la educación popular, desde la cual se visiona críticamente la realidad, el problema, y se entiende al sujeto involucrado como un actor protagonista de su propio cambio. Muchas gracias.